En la última década, uno de los futbolistas africanos con más trascendencia en el fútbol europeo ha sido Michael Essien. El ganés, que jugó en algunos de los mejores equipos de Europa, se caracterizaba por su gran poderío físico, y es que, a pesar de no tener una gran técnica, su presencia en el medio campo dotaba al equipo de una gran estabilidad y confianza defensiva, además de su contribución en ataque, lo cual le llevó a ganarse el apodo de El Bisonte. Sin más, hoy vamos a repasar la carrera del africano desde sus inicios hasta la actualidad. Essien, tras comenzar su carrera en clubes locales de su país, dio el salto a Europa de la mano del Bastia en el año 2000. En el conjunto francés comenzó jugando en la defensa, pero su rendimiento no era suficiente y por tanto partía como suplente la mayoría de los partidos, hasta que la lesión de uno de sus compañeros le dio la oportunidad de jugar en el centro del campo. Este cambio de posición le hizo demostrar un gran nivel gracias a su juego físico, el cual le permitía contribuir en acciones tanto defensivas como ofensivas. Tras 3 temporadas, el conjunto francés se le quedó pequeño y por tanto decidió emprender un nuevo reto. En el verano de 2003 termina fichando por el Olympique de Lyon a cambio de 12 millones de euros. Desde su llegada se hizo rápidamente con el puesto de titular y se reconvirtió a un mediocentro más defensivo, aunque seguía manteniendo sus incorporaciones en ataque. Sus 2 temporadas con el Olympique se saldaron con un total de 4 títulos. Además, en 2005 ganó el premio al Jugador del Año de la Liga Francesa. En agosto de ese mismo año fichó con el Chelsea a cambio de 40 millones de euros, siendo en ese momento el fichaje más caro de la historia del conjunto blue. Con el club londinense, Essien logró llegar al nivel más alto de toda su carrera, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del equipo y siendo un centrocampista puramente box to box, capaz de recuperar el balón en su campo y conducirlo hacia el área rival. En las 7 temporadas que se mantuvo con el equipo inglés, se alzó con un total de 8 títulos, siendo el más destacado el de la Champions League de 2012. Finalmente, la llegada de otros jugadores al equipo le terminó relegando al banquillo, y ante la falta de minutos, la salida se convirtió en su única opción. En el verano de 2012, Essien llega al Madrid el último día del mercado de fichajes cedido por una temporada. A pesar de su buena relación con Mourinho, tuvo un papel más bien discreto durante el año que jugó vestido de blanco, marcando 2 goles y dando una asistencia en 35 partidos. Aunque se dejaba la piel en el campo, no consiguió hacer muchos amigos dentro del vestuario. Una de las anécdotas más recordadas del ganés en Madrid fue en la fiesta de celebración de su 30º cumpleaños, en la que invitó a toda la plantilla, pero solo consiguió que asistieran Luka Modric y Ricardo Carvalho. Tras finalizar el año de cesión, el centrocampista retornó al Chelsea. Sin sitio en el conjunto blue, terminó fichando por el Milán en enero de 2014 a cambio de medio millón de euros. El rendimiento de Essien en Italia fue bastante pobre, y es que en la temporada y media que permaneció en Milán tan solo disputó 24 partidos y no consiguió anotar ningún gol. Además, fue expulsado de uno de ellos por doble amarilla. Ya en el verano de 2015 fichó libre por el Panathinaikos. Aunque llegó como una estrella al conjunto griego, Essien no fue capaz de cumplir las expectativas y solo consiguió anotar un gol en los 16 partidos que disputó durante su única temporada. En 2017 y tras 6 meses sin equipo consiguió fichar como agente libre por el Persib de la exótica Liga de Indonesia y consiguió mantenerse durante un año, en el que disputó 29 partidos y anotó 5 goles.
Tras un año de inactividad en el que se pensaba que anunciaría su retirada, sorprendió fichando por el Sabail de la Liga de Azerbaiyán. Se mantuvo durante un año y medio hasta que, a sus 37 años, decidió colgar las botas y anunciar su retiro de forma oficial en septiembre de 2020. A pesar de su retirada, Essien ha seguido vinculado al fútbol. En la actualidad y a sus 38 años es miembro del cuerpo técnico del Nordsjælland, o algo así, un equipo de la Superliga danesa en el que ejerce como ayudante del entrenador desde esta temporada. Y nada más que añadir sobre el bisonte. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, su palmarés hasta la fecha y os invito a que suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido el vídeo y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.